Bienvenido sea cada uno de ustedes a su programa, La Verdad os hará libres. El tema, simplemente dialogando, es una manera de platicar acerca de las cosas de Dios desde otra perspectiva, y me acompaña en esta ocasión Blanca de la Roca, integrante de Ministerio Isaías, y poco a poco ustedes la van a ir conociendo más conforme aparezca en los diferentes medios en los cuales tenemos programas. Bienvenida, Blanca. Gracias, hermano, bienvenido también. Buenas noches a todos y pues vamos a pasar un momento muy agradable en donde podemos ser libres en dialogar, como el tema lo dice, ¿verdad? La verdad nos hará libres. Correcto, y es que hoy en día, Blanca, e incluso muchos sacerdotes lo dicen, que se está hablando de una manera para no ofender, entre comillas, ¿verdad? Porque las personas de esta generación, si tú les dices las cosas claramente y por su nombre, pues se sienten ofendidas y quieren que se les hable con diplomacia y cual políticos, ¿verdad? Pero no es así como funciona las cosas de Dios, hay que decirlas como son, y por eso el nombre de este programa es, como bien lo dijiste, La Verdad os hará libres, ¿ah? Entonces, podemos comenzar quizás platicando un poco acerca de situaciones que se dan, y no sé cómo lo has visto tú, pero hoy hay una falta de asistencia al servicio. Muchas comunidades que antes tenían hasta 300 miembros, ahora llegan, pero ni siquiera a la mitad de los mismos. Imagínate, los que tenían 60 están por debajo de los 30, los que tenían 30 por debajo de los 15, y son situaciones que se han dado a raíz de la pandemia, que yo lo llamo de esta manera, vino a demostrar la falta de fe de muchos. No sé cómo lo ves tú. Correcto. Sí, es bien complejo porque muchas personas, y yo lo he dicho, creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Entonces, por eso es que tenemos esa ausencia, porque yo creo en Dios, pero no le creo a Él de que las cosas van a mejorar, de que va a ser diferente o distinto. Entonces, ya somos cristianos de ocasión. O sea, si está bien el tiempo, voy. Si yo estoy bien, también, ¿verdad? Y muchas veces nos pasa de que tenemos complicaciones en la familia y entonces eso también nos hace tambalear y decir, no, es que tengo que solucionar este problema en lugar de acercarme al Santísimo y entregarle mi problema, creerle que sí, Él me está dando la prueba porque me da la solución, ¿verdad? Bueno, pues sí, ciertamente también se escuchan quejas al respecto, que no les simpatiza el coordinador, que el sacerdote les recarga mucho trabajo, que pues lo que acabas de mencionar también, problemas al interno de la familia, o pretextos también hay, y de diversa índole. Me duele la cabeza, no puedo llegar, está lloviendo, mucho calor, que no sé qué, y al final nos estamos encontrando con cristianos que prácticamente están abandonando la fe de una manera silenciosa, así se podría catalogar, aunque no les gusta ya asumir un compromiso o una responsabilidad, porque quizás es más fácil quedarse en casa viendo televisión o simplemente chateando, como se aplica esa palabra, esa forma de hablar que no es la correcta, o viendo las redes sociales, o simplemente no hacer nada. Pero
al menos ya no voy en relación al servicio. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista religioso, religiosidad, ahí se aparece cargar una procesión, recibir una posada, asistir al Via Crucis, o quizás también rezar una novena, aunque eso también lo dudo, lo dudo. He visto casos, por ejemplo, de personas que rezan la coronilla de las misericordias, creo que se llama, Exacto. Ujú. y dos mujeres o tres. Y si miras en el grupo de sus chats, en el grupo del chat, hay hasta 30. Entonces, por eso te Sí, digo, hay una abandono de la fe silencioso, pero palpable físicamente. Y por otro lado, pues, como tú bien dijiste, se le pueden atribuir a muchos factores o causas, pero entonces, ¿cómo estamos? Estamos viviendo una sociedad deshumanizada. Hay factores que están afectando, por ejemplo, el clima. Mira, Guatemala no es un invierno fuerte, fuerte, pero ahora que ha llovido 10 minutos, suficiente para inundar medio país, creo yo. Hay derrumbes, hay temblores, hay carestía, hay violencia, eh, etcétera. O sea, Guatemala también está viviendo, yo le diría, cuando ya no hay respeto a las autoridades o hay ausencia de las autoridades, es una anarquía. Y esto también afecta. bastante. Lo lamentable es que nos vamos acomodando como cristianos y no hacemos el mayor esfuerzo para complementar lo que Dios quiere. No sé, ¿qué dices tú? Sí, es bien como falta de empatía, el hecho de que nosotros también, y falta de compromiso, ¿verdad? El que yo tenga que, bueno, solo voy a misa, pero no me comprometo porque si no, me cargan de trabajo y yo tengo mil cosas en mi casa, en el trabajo, pero no quiero trabajar para el Señor, ¿verdad? Otra de los factores también que afecta es de que hay muchos hermanos que ya son dueños de la parroquia, dueños de los grupos y ellos deciden quién entra y quién no, porque tal vez el hermanito llega con muchas ganas de trabajar y no, pues no se puede, ¿verdad? Porque aquí estamos cabales y somos los que somos y nada más, ¿verdad? Entonces, es bien difícil esa parte y la falta de compromiso que es la mayor, de que a veces el líder está mal, porque el líder tiene tiempo para todo, menos para por vivir un momento de espiritualidad con el grupo, cabal lo que decía, ¿verdad? Somos 30 en el chat, hacemos la invitación, vámonos, vamos a misa, hagamos un rosario o hagamos la misericordia porque tenemos cierta actividad agendada y dos, tres personas van a ir, dos, tres almas caritativas van a estar y la que falta es la líder. Va a estar la que le gusta, pero lamentablemente la que es coordinadora o la que es líder o el que es líder no está porque tenía otro compromiso. Entonces, esa falta de organizarnos de una agenda donde nosotros estemos, bueno, este es el tiempo del Señor, tenemos 24 horas, todos los tenemos, ¿verdad? Pero de esas 24 horas, ¿cuántas horas le estoy ofreciendo al Señor en agradecimiento a lo que me está dando? Es como, bueno, le estoy dando nada, ¿verdad? Porque no tengo ese compromiso y ahorita le echamos la culpa a lo azotada que está Guatemala, de que no, es que si llueve, viera aquí en mi casa o en mi colonia, se pone esto un río, no, y entonces no puedo ir, hermana, así como que no puedo ir. Es que muy tarde voy a regresar y viera lo peligroso que es acá. Es que usted no sabe lo peligroso que es. Y a veces hay personas que viven lejísimos de la parroquia y del grupo y ahí están. Y, y también vamos al otro extremo, que ahí está la hermana Yoyo, ¿verdad? Que yo lo voy a hacer.
que hay que hacer la limpieza, yo la hago, que hay que visitar enfermos, yo la hago, que hay. Entonces nos desgastamos y no delegamos, no le pedimos ayuda a la persona. Y hasta la Biblia dice, ¿verdad? Que de dos en dos. ¿Cómo entraron los animalitos al arca? De dos en dos, entonces tenemos que acompañarnos de otra persona, pero no nos gusta, porque no es que si no, ¿qué? Me va a quitar la chamba, entonces mejor no voy, mejor voy sola, ¿verdad? Entonces, ese es otro también factor de que llega a decepcionar a ciertas personas y en la juventud no digamos. Bueno, y mencionaste algo también. Voy a enfatizar un poco en el aspecto tiempo, donde por las circunstancias que se viven, las reuniones se tienen que hacer en horas de la noche. Generalmente convocan tal vez 7 de la noche. Hay personas que lamentablemente se les imposibilita llegar a tiempo a sus casas porque trabajan a una gran distancia y tomemos en cuenta que las autoridades incapaces de reordenar el tráfico, los mismos pilotos colaboran con hacer un caos también, no tomando su carril correspondiente con suficiente tiempo. Y esto pues llega ya la persona a que es probable servidor, ya se siente frustrado, ya cansado, agobiado y, ¿por qué no decirlo?, de mal humor. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Llegar a descansar. Bueno, hace su mayor esfuerzo y llega a las 7 de la noche. Y como se utiliza aquel famoso eslogan, el tiempo es de Dios, aún el que tiene la palabra, que está llevando la conducción o que está impartiendo la catequesis, la enseñanza, la prédica, lo que querrás, abusa y no respeta tiempo. Y esto también es incómodo y eso hace que las personas de una u otra manera se vayan alejando. Ese es un punto que tú mencionaste, el tiempo. Entonces, deberían de buscar maneras de hacer las cosas en menos tiempo y con horarios bien programados para evitar ese tipo de problema, porque hay gente, bien lo dijiste tú, que no vive a la par de la parroquia, vive a veces a 1 kilómetro de la parroquia. Imagínate esta pobre gente caminando a deshoras de la noche, y ya son deshoras de la noche, saliendo tipo 9, 9:30 de la noche de una reunión y caminar 1 kilómetro. A la puerta la acompañan todos, pero ya cada quien se va a su lugar de destino, pues, y los que no tienen transporte les toca a pie. Y estos son situaciones de gente que yo he escuchado que la reunión comienza tipo 8, 8:30 y terminan saliendo 11 de la noche. Y a veces no es para una edificación o una cuestión propiamente espiritual, sino es para un quehacer, que el bazar, que el bingo, que la comida que hay que ofrecer en el atrio los domingos, que son fondos para la parroquia, que esto, que lo otro, y así se les va el tiempo y al final llegamos a la conclusión de que no hay un crecimiento espiritual también que se ha ido alejando por este qué hacer y qué hacer. Sí, es lo que le decía al inicio, ¿verdad? La falta de empatía, porque a veces programan, hay dos lados, ¿verdad? Uno es que programan la reunión a las 7 y empezamos a las 8 y vamos terminando, así como usted decía, a las 11. Y otra de las cosas es también que llega al punto de decepcionar porque yo vengo cansada del tráfico. Ahora pues son 2 horas del trabajo para mi casa. Ya son 2 horas las que tengo que tener estipuladas de 2 a 2 horas y media para poder llegar a... Llega uno a la reunión, ay, el hermano otra vez tarde. Y hasta algunas le cantan la tortuguita, llega tarde otra vez, sin cena, cansado. Entonces, ¿dónde está ese amor? El amor hacia el hermano. Qué bueno que vino, gracias a Dios, vino con bien. Yo te pongo al día, ¿verdad? Pero somos tan cerrados y hasta cierto punto tan envidiosos de que llegó tarde el hermano, nunca lo pusimos al día. Ahí le voy a pasar los datos, ahí le voy a pasar lo que... Nunca. Todo el hermano está como la información a medias y eso tiende a decepcionar porque, como le decía, ¿no? 2 horas para llegar
y para que me hagan, así que ese bullying de que llegó tarde, pero tal vez el hermano dejó de hacer algo para poder llegar a la reunión. Y muchas veces decepciona de que se llega con todas las situaciones que uno tiene y la reunión no fue nada, lo que se decía, nada de crecimiento. No hubo una oración que me edificara, que me volviera a llenar. No, fue pura información y el abuso, ¿verdad? El hermano, 10 minutos, un bingo. Vamos a organizar el bingo. Bueno, fulano, mengano o tal grupo hace esto y esto. Pero eso nos llevó 2 horas para organizar el bingo, cuando lo hubiéramos podido hacer en 15 minutos. Si yo llevo una estructura ya de qué es lo que necesito y qué es lo que se va a hacer, ¿verdad? Pero no tenemos esa empatía con el hermano y ser agradecidos que yo como líder voy a agradecer de que mi grupo o el grupo donde estoy escuchen la invitación y tenga una respuesta a esa invitación. Porque si somos 30 y llegaron 20, gracias a Dios vinieron bastantes hermanos. Es seña de que tenemos el apoyo y que vamos creciendo, ¿verdad? Vamos hacia una misma meta. Pero van a llegar 2, 3 y es que los hermanos son haraganes, los hermanos esto, los hermanos otro. Entonces, la que está mal es la cabeza, pero voy a criticar a todo el mundo menos a mí, ¿verdad? Y ese es Correcto. el No, problema. Ujú. sí hay situaciones que las estamos mencionando porque ya es una constante en muchas parroquias, lamentablemente. Antes, me recuerdo yo, antes de pandemia, allá por los años 90, 2000, cuando estuvo el Papa Juan Pablo II, las comunidades, los movimientos, se preocupaban más por ello, por precisamente hacer crecer espiritualmente a la persona. Y tanto así que habían catequesis anuales durante un año completo, que esto iban únicamente los coordinadores a recibir la catequesis y esta la trasladaban a su vez a sus pequeñas comunidades. O sea, todo iba en un programa, en una sintonía, y para ir creciendo independientemente de X o Y labor que se pudiese realizar, como por ejemplo la fiesta patronal, el aniversario del sacerdote como sacerdote, o celebrar el cumpleaños del sacerdote, o qué sé yo. ¿Mm? Que el Vía Crucis, que ya viene la época de Cuaresma, que ya viene la época de Adviento, que hay que hacer esto, va, perfecto. Pero al menos en la parroquia donde yo estuve, eso se hacía en una sesión extraordinaria y se definían los puntos, ¿ya? Y por lo general se hacían reuniones en horas de la tarde los sábados, que no eran tan cansadas ni tan maratónicas porque se planificaba y se aprobaba de inmediato. Hay otra cuestión que tú mencionaste que es ese egoísmo. Yo propongo, por ejemplo, que todos vayamos de color verde. Viene el otro y dice, no, a mí no me gusta el verde, yo prefiero el rosado. Viene el otro y dice, no, mejor el negro, porque el negro es esto y te inventan personalidades y toda la situación. Y al final se vuelve un lío, una hora, y a veces salen sin ponerse de acuerdo. Es increíble, Exacto. es increíble. Y hay Entonces, en las otra cosas, reunión solo para ponerse de otra acuerdo con el reunión. color de la ropa, únicamente. Correcto. Y hay, no hemos entendido que las reuniones de este tipo pues son para eso, para solo definir y ya está. Hoy que existen los medios, las encuestas, vía electrónica, pues miren hermanos, vamos a escoger el color del uniforme con que vamos a asistir a tal ceremonia. ¿Y qué colores proponen? Bueno, pa. Ah, bueno, los colores propuestos en su mayoría son anaranjado y emetra. Ah, bueno, perfecto. Allá no hay de otra, ya, aunque te guste o no te guste. Entonces ahora votemos por el único color. Y todavía hay alguien que te va a poner, entre comillas, gris. Es Sí. increíble, es increíble. Pero a lo que voy es que también
nos hace falta como retomar esa parte de crecimiento espiritual en muchos sentidos. Las catequesis se imparten muchas veces como solo repetir un texto, ¿no? Solo leer un texto, lamentablemente, y no hay aquella participación, aquel dar la palabra. Está complicado y por más que tú ores y por más que pidas el auxilio del Espíritu Santo, pero si el coordinador, en este caso tú le llamas líder, aunque hay que hacer una observación, no precisamente el que está en el puesto alto, el líder, puede ser el jefe, pero entre jefe y líder hay mucha diferencia. Y eso es algo que hay que tomar en cuenta. Se ha notado mucho esa escogencia de los que están dirigiendo, que no sé, lo hacen porque me cayó bien, porque es el que más aporta dinero, porque es el que, como dices tú, el yo-yo, porque habla bonito, porque se viste bien, porque es presentable, porque, qué sé yo. Pero hasta ahí llegó. No es capaz de conducir a un pequeño rebaño hacia objetivos claros y que de esta manera pues todos se sientan cómodos. Es parte de lo que se está viviendo. ¿Y qué nos toca a nosotros entonces como miembros de una iglesia? Pues entender cuál es la voluntad de Dios en esto. Él nos enseñó mucho por medio de su Hijo Jesucristo cómo se deben de hacer las cosas. Y tú lo mencionaste también, delegar. Pablo, imagínate Pablo. Pablo fue fundando iglesias por todos lados, pero de la misma fe, ¿no? No luteranas, no ortodoxas, no el rincón del evangelio o la puerta del cielo, o qué sé yo, como tanto nombre que se inventan en un garage, en una covacha, en donde tú quieras. No, él fundó una iglesia apegada a la voluntad de Cristo, siguiendo el orden de Pedro, pero Pablo no podía estar en todas las iglesias al mismo tiempo. Pero entonces, ¿qué hizo? Delegar, delegar. Y eso es lo que a veces nos cuesta, porque si no lo hago yo, nadie lo puede hacer. No sale perfecto, no sale bien. Correcto, correcto. Entonces, mira que es un tema complicado pero... Y adicional a eso también, lo que decía, ¿verdad? En el tiempo del Santo Papa, era como emocionante la encíclica de él, la carta. Bueno, hoy hizo una carta, entonces ya lo vamos a analizar en el grupo, ¿verdad? Pero ahora, o sea, no se da eso y muchas veces búscalo en TikTok, búscalo en Facebook, búscalo. O sea, hay tanta información que el mismo dirigente hace de que nosotros vayamos a una red social para podernos enterar cuando él puede hacerlo. Miren, hermano, salió esta carta, la vamos a analizar, la vamos a estudiar, pero no mecanizado, de que yo voy a leer y yo soy la única que voy a leer y yo soy la única que voy a hablar, porque aquí soy la que yo mando, ¿verdad? Sino entrar en ese diálogo, qué le dejó, qué piensa, pero muchas veces no, ni siquiera nos preocupamos de que a veces llega el hermano como sin ganas, con una cara de aflicción y todo, o ni siquiera llegó el hermano y ni le preguntamos por qué faltó, ni nos enteramos qué le pasó, ¿verdad? Y no llegó a la primera, no llegó a la segunda, no llegó a la tercera, y cuando aparece, vaya que por fin vino, en lugar de preguntarle qué le está pasando, ¿verdad? Somos así como con sarcasmo le hablamos a los hermanos y eso también hace que el hermano se vaya alejando, porque dice, no, ahí no es, porque estuve enferma, nunca se enteraron. Decía una hermana, me dio bronquitis, estuve 2 meses
ausente y ni un mensaje de la coordinadora. Está bien, hermana. Pero cuando le tocaba colaborar, hermanita, le recuerdo que su contribución es tanto. La puede depositar a esta cuenta. La hermana estuvo enferma. No sabemos si tiene la situación económica. Y eso también hace de que la gente se aleje, porque no es que me toca colaborar. Y yo apenas tenía yo hoy para los frijoles, ¿verdad? Entonces, todo eso, lo que platicamos al inicio, la falta de empatía y el de conocer yo a mi gente, ¿verdad? Eh, Solo con un gesto uno se da cuenta si la gente está bien, está mal, si le duele algo, porque se le nota el reflejo. Por más que se esté riendo, sus ojos reflejan otra cosa. Pero a veces ni eso, o sea, no nos preocupamos de que él estuvo, pero estaba el cuerpo presente porque él no estuvo en ninguna reunión. O a veces vamos a la misa y últimamente ha pasado que en la misa están los jóvenes, pero el cuerpo presente, pero de ahí hasta los padres están ahí, que abrazo, que beso, que esto, cuando tenemos que ponerle atención a lo que vamos y no se les puede decir nada porque se ofenden. Se ofenden los papás, no se ofenden los jóvenes, se ofenden los papás y entonces no, ya no vas a ir ahí porque te tratan mal. Y eso es un tema muy, ahí sí que muy complejo y muy amplio de tratarlo, ¿verdad? Porque ahora ya no es como antes. Antes una mirada nos hacían y calladitos, así como que tranquilo, ¿verdad? Así. Los tiempos han cambiado y lamentablemente también dentro de la misma iglesia han cambiado. Uno puede decir, bueno, allá por los años 50, 60, ponele, las señoras jóvenes y solteras iban con un velo sobre su cabeza, en señal de respeto, en señal de lo que tú quieras, ¿no? Y se vestían adecuadamente para ir a misa. Quizás unos para eh, influenciar dentro del grupo y quizás otros porque iban a una fiesta, ¿ya? Bueno, de ahí viene y va cambiando y alguien dice, no, es que ya las épocas cambiaron, perfecto, es cierto, ya cambiaron, pero eso no implica que el respeto hacia las cosas sagradas, eso no puede cambiar. Hoy tú miras en las misas gente con su celular, gente contestando mensajes, contestando llamadas. Hay quienes son más descarados porque contestan dentro del templo y se levantan y se van para atrás y no es así, pues. O sea, ¿qué es más importante? Ya se perdió la idea de que lo importante es Dios, es más importante el negocio, es más importante el saber si me depositaron, es más importante si me van a contestar para aceptar la invitación que les hice, etcétera. Por eso te decía, se ha deshumanizado y se está viviendo un rechazo de fe en silencio prácticamente. Hoy no es extraño ver gente que llega aún en pijama, otros llegan en pantaloneta, otros llegan con sandalias, etcétera. Y si el sacerdote se tarda un poco más de lo habitual en la homilía, se desesperan, ya quieren salir corriendo y a veces no esperan, pero ni siquiera la Sagrada Comunión. Entonces está complicado, pero yo pensaría que es eso, la falta de formación en la fe. Hoy la formación no se da, no se imparte como es, y a veces como tú bien lo mencionaste, por personas que carecen de conocimiento acerca de, pero sin ir muy lejos, todo buen cristiano católico debería de tener una continuidad y ser asiduo en la lectura del catecismo de la iglesia y de las Sagradas Escrituras, para no ir más. Porque si no entiende el catecismo, ¿qué va a entender un documento de la iglesia? Pues, ya, por ejemplo, hay documentos que se redactan quizás
una o dos veces al año, y como tú bien lo dices, tampoco nos hablan de esos documentos. Búsquelo usted por allá, pero todos no llegamos a una formación plena, sino que yo voy a entender de acuerdo a mi conocimiento, punto. Pero no voy a entender quizás la esencia de lo que dice el documento, y necesito que alguien lo explique, pero ni aún a eso, ni aún a esto, pues entonces mira que es complicado, complicadísimo diría yo, y tiene que haber una renovación. Ya el Papa Juan Pablo II lo dijo, existe, es imperante eh, reevangelizar con nuevo ardor, con nuevos métodos. Hoy se siguen implementando los mismos métodos y la iglesia está caminando con el sínodo, pero no sé, hasta en eso hay alejamiento. ¿Ah? Hay También parroquias que... con el jubilar, o sea, muchas personas ahorita no saben qué es un jubilar. O sea, así como que eh, es bien, es cierto, muchas parroquias o muchas capillas ya tienen, bueno, el día jueves es dedicado al Señor, pero hay capillas que se sigue dando el jubilar y se da el jubileo y ¿cómo se llama? Lo anuncian y entonces así como que, ah, sí, pero ¿qué es? No saben. Entonces, porque hay mucha carencia de información y la información que yo sé no la voy a estar dando porque digo, bueno, mejor que los hermanos lean o ellos se instruyan, ¿verdad? Entonces, también eso es lo que anda, el divorcio, esa, decía el Santo Papa, ¿verdad? El divorcio ahí que se da, ¿no? No, y fíjate que tocaste algo muy puntual también, el jubileo. Antes se hacía como una rotación, ¿no? Quizás en tu parroquia tocaba en tal fecha, eran 3 días que la gente Ujú. realmente vivía ese encuentro con Cristo, Era una llamémoslo fiesta, así, ¿verdad? correcto. Y se celebraba también en una parroquia de la capital, o sea que habían como 2 o 3 jubileos en diferentes áreas, ¿no? Y felices de esperar el jubileo. Se traslada al jueves eucarístico y cuando tú ves la capilla abandonada prácticamente, aunque Están los humanos sean, dos o tres hermanas que están rezando el rosario, pero como que están eh, cuando uno le da para escuchar más rápido el mensaje, ¿verdad? De 1.5 a 2 y amén. Y la otra ni ha terminado y la hermana ya va por el otro misterio y es como que, o sea, no le dedicamos el tiempo que se debe, ¿verdad? correcto. Y esto del jueves eucarístico, es lamentable también ver esa situación, como te lo vuelvo a recalcar, que hay ausencia en la capilla de los feligreses, ¿ya? Entonces, hay unas cosas que se han hecho como para facilitar más algo, una presencia continua, aunque hago la aclaración, Jesús no está solamente los jueves, eso también queda claro. Jesús está todo el tiempo, todo el tiempo. Y aún así la gente se resiste a ello, pero no vaya a ser la fiesta del Ni cuenta patrón. se dan que está ahí el Señor. Entraron a la iglesia y ni siquiera se dieron cuenta dónde está la lucita roja, dónde se pueden acercar. No. O sea, entraron, pero entraron a ver a otra persona o a veces ahí dentro de la iglesia te espero. Entonces ya entró la persona solo a traer a la otra y se van. Correcto, es hasta un lugar de citas. Pero bueno, hay que ver que los mismos movimientos pues también han sido partícipes de ello y independientemente a veces con sacerdotes que tampoco no quieren más compromiso, no quieren trabajar con los laicos, quizás porque también se han cansado de la actitud de los laicos y, y triste, pero yo creo que esta generación debe dejar las bases para que la iglesia resurja en su fe. Eso es lo que habría que retomar.
Es Sí, importante porque recibir. tenemos una iglesia anciana, lamentablemente. Correcto, correcto. Eso es algo que también, y es difícil atraer a la juventud cuando ve la actitud del laico, del anciano, porque el hecho que nosotros estemos trabajando no quiere decir que seamos perfectos, pero a veces nos volvemos más imperfectos porque buscamos otros intereses. Entonces, en este diálogo no podemos nosotros dar la solución, pero sí estamos haciendo una pequeña observación de lo que ya es generalizado. No es, gracias a Dios, no es del todo. Hay muchas parroquias, hay muchos movimientos que buscan integrar jóvenes, que buscan cambiar la vida de otros. Por ejemplo, me llamó la atención platicar con las hermanas de los populares y cómo ellos van transmitiendo ese sentido de cambio con base a una palabra simple que es el amor, pero que en su esencia es lo más, ¿ya? Y ellos platican y te hacen ver las cosas. Hay, por ejemplo, allá lo que conocemos como Don Bosco, ¿no? Los salesianos que también atraen a los jóvenes, porque precisamente el patrono tuvo que ver, San Juan Bosco, San tuvo que Juan ver Bosco. mucho. Entonces, no todo está perdido, pero hay que ver cómo cada movimiento, cada comunidad, cada parroquia tiene que esforzarse por conseguir a los jóvenes, para irles Y dando esa algo, confianza que perdón, necesitan. algo muy importante que considero, y porque he visto, es de que nosotros como padres de familia no tendremos que estar muy aprensivos con nuestros hijos, porque ellos a veces quieren participar, ellos quieren estar, pero no. Ponerles más atención, qué es la necesidad que ellos tienen, porque lamentablemente nosotros como padres tenemos tantas cosas y en la noche, en lugar de platicar con ellos de que, qué es lo que ellos necesitan, qué es lo que ellos quieren, estamos con el teléfono. Y entonces, sí, te estoy poniendo atención, pero estoy con el teléfono. Entonces, no estoy escuchando a mi hijo desde su corazón, qué es lo que le gusta, qué es lo que quiere. Y hacerle conciencia a eso a los padres, porque a veces dentro de la misma casa ya puedes bajar a cenar. Entonces, no conozco qué es lo que quiere mi hijo. A veces el niño quiere ser acólito y tiene el deseo, pero como nunca le pregunté, llegó a grande y así como que, no, es que yo quería ser acólito, pero mi mamá nunca se enteró que quería ser acólito, ¿verdad? Entonces, ahí creo que tenemos que empezar como nosotros como padres, escuchar a nuestros hijos para que la juventud también esté presente en las actividades de la iglesia, ¿verdad? No, y eso que acabas de mencionar es importantísimo, que el padre de familia también colabore en que él busque su propia formación, y es mejor verlo en un templo a verlo en la esquina y con malas Exacto. compañías, ¿ya? Es mejor que pierda su tiempo compartiendo con otros jóvenes que tienen el mismo sentir cristiano, que perdiendo su tiempo en streaming o en las redes sociales o pegado al teléfono. Es mejor desde esa perspectiva y estar recibiendo al mismo tiempo una ayuda por la cual no está pagando ni gastando un solo centavo, ¿no? Que más adelante se puede convertir quizás en un dolor de cabeza, porque va a tener que invertir, por qué no decirlo, hasta en un abogado para sacarlo de algún problema. Pero el padre, si no quiere ir a la iglesia el padre o la madre, que no vayan. Nadie les obliga, nadie se los exige, están libres, pero que permitan que sus hijos, si buscan Exacto. ese Que no le acompañamiento, trunque ese. si buscan ese acompañamiento, pues ahí van a estar al menos aprendiendo moral, aprendiendo de Dios, aprendiendo a vivir la vida desde otra perspectiva en este mundo que se complica cada vez más.
Y eso tú lo mencionaste. Por ejemplo, yo tuvimos la oportunidad hace poco de impartir un retiro para jovencitos, fíjate, niños y jóvenes. Y resulta que muchos no llegaron porque los papás no los llevaron. Uno, primer error. Segundo error, dice que a veces tienen reuniones porque son acólitos, porque son esto, porque son lo otro, pero que los papás les dicen que no porque tienen que ir al súper. Bueno, entonces dice uno, ¿por qué no hacer esa sincronización entre las actividades del niño o del joven y las propias? Nada cuesta, pienso, pero son cuestiones que también los mismos papás han ayudado a que la sociedad se vaya deteriorando y que al final, pues el otro dice, bueno, yo tengo que obedecer a mi papá y mi mamá porque al final son los que me dan de comer, son los que me cuidan, son esto y lo otro. Y después va a tener problemas existenciales porque tiene un desconocimiento real de muchas cosas. Hoy los papás tampoco le inculcan la fe a los hijos. Tú, por lo que tú habrás vivido, te recordarás, pues al menos la abuelita era la que nos hablaba del rosario, de hincarse, de reverencia, Del silencio. del silencio, incluso hasta santiguarse cuando pasabas frente a un templo, vestirte decorosamente cuando ibas a misa. Mira, todo eso, pues, ¿qué te puedo decir? Entonces aquí es un llamado a los papás. Deje a sus hijos, acompáñelos en el sentido de otorgarles esa ventaja de que puedan estar en cosas de la iglesia, Sí, definitivamente. otorgarles ese privilegio de que vivan un concierto católico, eh, de que estén en ciertas actividades, de que ellos tengan el privilegio de estar en guardia al Santísimo el día jueves, porque muchos colegios llevan a los niños, pero hay muchos padres de que, pero ¿para qué? Si es una pérdida de tiempo, el niño va a estudiar, no tiene que hacer eso, ¿verdad? Entonces, y a veces se nos es más fácil como padres de familia ir a traerlos después de un viernes o un sábado en la noche, después de una discoteca, ir a traerlos que acompañarlos a una reunión en donde ellos puedan desarrollarse y como decía usted, ¿verdad? Hasta me voy a evitar de estar pagando más adelante porque ellos tienen una formación muy distinta y ven la vida diferente, ven la vida de otra manera, desde el amor, desde el agradecimiento, ¿verdad? Entonces, la seguridad en ellos va creciendo porque, bueno, yo valgo porque yo soy hijo de Dios y entonces ya no voy a tener esa crisis de que, ¿para qué vine a este mundo? O sea, ¿para qué estoy acá, verdad? Entonces, es más accesible, pienso, de que, bueno, mejor lo acompaño y no ir a medianoche a traerlo a una discoteca, que al final es un gasto que no tendría que tenerlo porque es tiempo, dinero, gasolina y mi sueño, lo más valioso. Pero prefiero ir a traerlo ahí que ir a la reunión el día jueves, ¿verdad? O el día domingo, O, perdón. o en su efecto, si no quiero atraer, al menos le contacto un Uber, ¿verdad? Pero ya Pero me al final desveló, entonces pero estoy ya pendiente, ¿verdad? cierto, cierto. Y en una discoteca no va a encontrar personas que piensen sanamente, aunque él sea sano. Y en una iglesia va al menos a encontrar a un gran porcentaje de personas que piensan sanamente, que esa es la gran Ujú. diferencia. Esa es la gran diferencia. Y si usted pues ve que su esposa es la que va en la iglesia como esposo, déjela, hágale el favor de apoyarla en ese sentido. No le está haciendo daño, al contrario, hasta lo deja en paz. Usted puede disfrutar su partido de fútbol si quiere, pues, ¿verdad? Sin que le estén regañando a cada momento o le estén haciendo malas miradas. Y si es a la inversa, pues igual, ¿dónde quiere a su esposo? ¿En un bar, en una cantina, en un prostíbulo, con la amante, con no sé quién?
o lo quiere en la iglesia donde al menos ahí solo feas, vamos, van pues. Entonces, esa es otra garantía. Y lo Va a digo de tener la broma. garantía que no va a pasar nada, ¿va? Correcto. Entonces, son situaciones que no analizamos y que a veces nos incomoda porque hay muchos que creen que pierden el control. ¿Ah? Pierden el control. Y no es el matrimonio, tampoco es el controlar a alguien, no. Hay un libro muy Es la bueno. falta de comunicación, porque puede ser de que a mí me gusta estar en la iglesia, pero me gusta estar en la asamblea, me gusta estar, pero no me gusta estar en las procesiones. Y a mi esposo le puede gustar las procesiones y te vas conmigo porque vamos, y el gran recorrido y caminar, entonces ya incomoda, ya molesta, pero no puedo venir y decirle, no, porque mejor me quedo acá porque se enoja. Entonces, esa falta de comunicación, de decirle, a mí me gusta esto y a ti te gusta esto, tú vas a esto, yo voy a esto. Esa falta de comunicación creo que es la que nos está como haciendo esa ruptura, ya esa columna ya no está. Entonces, estamos Fíjate que creciendo en el aire. hay muchas cosas ahí. También la mujer tiene que ser cauta, tiene que controlar su servicio en la parroquia para no abandonar su hogar eternamente también. Pues eso hay que Ujú. tomarlo en cuenta y a la inversa. Pero hay un libro del padre Larrañaga, muy bueno, lo que se llama Matrimonio Feliz, si no me equivoco, y él trata varios aspectos acerca del matrimonio y hay algo que llama la atención poderosamente. Él dice el tiempo, libertad de tiempo, o sea, la pareja como tal, los hijos como tal, también necesitan su propio espacio, ¿no? Y disfrutar su propio tiempo, no necesariamente compartir todo el tiempo, no sé si me estoy explicando. Y a otro aspecto que él menciona es los límites, ¿ah? Los límites. Cada persona en su individualidad tiene su propio espacio de territorio, llamémosle así. No sé si tú te recordarás lo que sucedió, pero bendito sea Dios, a veces las abuelas vivían en nuestras casas. Bueno, pues pudo pasar, pues, quizás en tu caso no, pero en muchos casos sí. Y ella era la dueña y señora de la cocina. ¿Ah? ¿Quién se acercaba a la cocina? ¿Mm? Nadie. Salvo que fuera invitada la persona, ¿no? Acompáñame y ayúdame a lavar la verdura o qué sé yo, y ahí va la platicadita y toda la cosa, pero era porque ella había cedido ese permiso para ese espacio. Y tú como mujer, tu hijo como hijo, tu esposo como esposo, también necesita a veces su espacio, donde él se siente en esa libertad de pensar, de ser, que hacer, y no es malo, y eso lo detalla el padre en ese libro y nos habla propiamente de muchos aspectos. Eso, cosas que también debemos de aprender como pareja y no abusar, no abusar, habla de la libertad, donde si tú rompes un acuerdo con la otra persona para imponer tu criterio, ya es libertinaje, que te estás violando la libertad de la otra persona. Y eso sucede. Entonces, es lo mismo, tú eres una mujer que te gusta estar en la iglesia porque te encanta el servicio. Tienes esposo, tienes hijos, no vas a estar de lunes a domingo, sino divórciate y métete a un convento y sé feliz. Punto. ¿Ya? Y deja hacer feria a los más. No huyas de tu hogar. Me explico. Igual el esposo. Ay, ¿quiénes son unos hombres caritativos? Unos, bueno, voy a quitar la caridad. Serviciales. Ponen el equipo, ponen los micrófonos, ponen las sillas y en su casa incapaces de ayudar a la pobre mujer a limpiar la mesa de comedor.
poner un ejemplo sencillo. Entonces, también eso suma, porque la persona se da cuenta. O eres así todo el tiempo o no eres, o eres un hipócrita todo el tiempo también. Pues. Exacto. Y también no abandonar a la esposa y a los hijos, y a la inversa, los hijos están metidos dentro de la parroquia, también no abandonar a sus papás. Pero en su casa ni se miran. Sí, y no crean que eso le agrada a Dios, porque Dios lo que fundamentó bien fue la familia. Y recordémonos dónde nació Jesucristo, en el seno de una familia. ¿Ah? Y está, y él convivió y compartió con su papá y su mamá hasta que le llegó la etapa, como nos pasa a todos. Imagínate tú, antes, a muchos les cae mal el antes, pero antes es parte de la historia. Los jóvenes a los 18, 19, 20 años ya pensaban en casarse, formar un hogar, tener todo lo necesario. Hoy en día llegas a jóvenes de 50 años, ya no son jóvenes, y viviendo a costillas de los papás todavía, no queriendo asumir responsabilidades, sobre pretextos que la economía, sobre pretextos que esto, sobre pretexto de lo otro, y se convierten ellos en una carga de quien no tienen que ser carga. Increíble. Y no solo una carga económica, sino una carga emocional también. Y eso enferma y va como decepcionando y enfermando a los padres de familia que ya son adultos, porque el nene de 45 años todavía está en la casa, ¿verdad? Y entonces no, ya no hay esa base del respeto tampoco. Ya no está el respeto como antes de que el padre hablaba, entonces yo me quedo callada y ya. Ahora la mamá dice algo y el jovencito de 35 años que todavía está en casa le reprocha de que él ya está grande, pero entra tarde a la casa, entonces pero vive dentro del techo de los papás y mientras viva en el techo de los papás, se hace lo que dicen los papás. Entonces así como que... Hablando de esta situación, yo me quedé asombrado. Estaba platicando con una joven de aproximadamente 18 años, 19. Mamá soltera, se preocupó por darle de todo a sus hijas, porque solo hijas tiene. Pero la mayor, ella le dijo, mira, fíjate que me duele la cabeza, le dice la mamá mayor. Y ya no lo aguanto, anda, hazme un favor, anda a la tienda y me conseguís un par de aspirinas. La joven le dijo que no, así, declaradamente que no era su obligación, punto uno, que mejor tenía que ir ella porque ella estaba ocupada, haciendo que no sé. Bueno, total que vino la mamá y tuvo que ir ella a la tienda a comprar sus pastillas para quitarse el dolor de cabeza. Yo conozco a las personas y me llamó la atención y le pregunté a la hija por qué había tomado esa actitud con su mamá, si ella le daba todo. Sí, me dijo, pero yo no pedí venir al mundo, me contestó. Entonces, si yo no lo pedí, ella es la responsable de mí. Entonces, yo soy el que tengo que recibir, no yo darle a ella. Cuando me dio esa respuesta, dije yo, pobrecita de mente, no de mentalmente, de que sea pobreza mental, sino es una demente, ¿ya? ¿Cómo tener esa reacción? Y nadie pidió nacer, pues claro, pero eso no implica que yo tenga que abusar de esta persona. Y si me vine al mundo y me parió, fue porque me ama, porque muchas mujeres ya se embarazan y se deshacen del producto. Tú puedes platicar con estas personas de 40 horas por la vida y te van a contar muchas cosas. Y ellas son una institución que están en provida, así es como le llamamos a esto actualmente, que por cierto ya los tuvimos nosotros acá en nuestros programas,
y conocemos de eso. Pero a lo que vamos, ¿hasta dónde llega la deshumanización de muchos actualmente? Y lo peor es que eso se ha ido trasladando también al seno de la iglesia, porque hoy, lamentablemente, la mayoría de las homilías o de los mensajes más van como que estuvieras en el monasterio, ¿m? Y no van en relación a tu realidad de vida y cómo tienes que actuar para vivir realmente tu vida normal, pero bajo la dirección de Cristo. Exacto. Y es falta de identidad de lo que le decía, ¿verdad? Así como que, como lamentablemente yo tengo una ideología y me voy a juntar con otras personas que tienen la misma ideología que yo tengo, entonces voy a estar en carencia, ¿verdad? En la carencia de que para qué tengo el privilegio de vida, para qué estoy acá, cuál es mi misión, cuál es eh, el regalo el presente, ¿verdad? Todos los días todos los días tenemos ese regalo que es el presente. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero de mi vida? Pero lamentablemente le preguntamos a muchas personas, a muchos jóvenes, no saben ni qué es lo que quieren, no saben ni qué es lo que quieren, porque están tan eh, encerrados en las redes sociales que siguen a personas que no tienen futuro ni fruto ni tampoco la inteligencia, sino que tienen una carencia de mental así bárbara y esos son los fans de ellos, ¿verdad? ¿Y en qué te beneficia? Le decía a alguien. Es que lo que pasa es que me gusta y tiene no sé cuántos seguidores. Ajá, pero ¿en qué te beneficia? O sea, no me has respondido. Me dijo muchas cosas y yo, ¿y en qué te beneficia? Nunca me contestó en qué le beneficiaba. Entonces me dice, es Correcto. que no te entiendo. O sea, no te entiendo qué es lo que querés, me dice. Y yo le digo, o sea, es como que, ¿en Y qué lo que tú beneficio dices, estás obteniendo? fíjate lo que tú dices, yo me recuerdo que según la historia, el ser humano fue formando tribus, porque vieron que era la manera de defenderse de ataques extraños o ellos mismos atacar también, pues, pero Ujú. hoy en día se utiliza ese término para lo que tú estás diciendo con personas que piensan de la misma manera y que supuestamente tienen los mismos objetivos, son una tribu, se llaman tribu a sí mismos. Y aquí hay muchos factores, tú, hay muchos factores, quizá la ausencia de papá y mamá por buscarles un bien económico, trabajar ambos para poder tener comodidades en el hogar, no es malo, pero lo malo es dejar la formación, la educación en manos de terceros, eso es lo malo. Eh, yo no sé, pero hasta se ha olvidado aquello de que hay que medir, hay que educar al hijo con vara. Esto no quiere decir, como nos tocó quizás a nosotros, que nos golpeaban a veces. No, porque ese es otro asunto ahorita, de que si uno les quiere pegar, le dicen, te voy a denunciar a la no sé quién, y Correcto. hasta este listado tienen de hasta dónde pueden denunciarlo a uno como papá. Ay, Entonces, es como que, es increíble, pero si la misma palabra de Dios llama a que al hijo hay que corregirle sabiamente y hay que ponerle disciplina en muchos casos, entonces hasta eso se ha olvidado. Entonces aquí entra que los grandes responsables de la sociedad que estamos viviendo hoy en día son los mismos padres de familia que también han acuerpado la falta de auxilio en las escuelas, en la formación y educación de los hijos y la falta de auxilio que han permitido a nivel sacerdotal. Antes un sacerdote influía mucho en la educación de la familia. Hoy pero en es que ahora no día, se puede. Hasta los maestros, si a un maestro le llama la atención al niño, al otro día tiene a la mamá y a la abuela y hasta la vecina reclamándole a la maestra por qué razón le dijo eso al niño
o sea, no se puede corregir al niño, no se le puede decirle que está mal lo que está haciendo porque se va contra la razón el padre de familia. Ahí sí tiene Bueno, tiempo mira, de faltar al trabajo, tiene tiempo para acercarse, pero cuando la maestra la manda a llamar por alguna otra cosa, no, nunca tiene tiempo, ¿verdad? bueno, pues mira, hemos llegado ya a la hora. Bueno, ya no podemos seguir más, hemos terminado este programa. Y solo le digo algo, usted que nos ve y que nos va y que nos ve más tarde, deje su comentario positivo o negativo. Lo importante es participar y apoyar pues este tipo de diálogo que únicamente se trata de ver las realidades existentes y que están ahí presentes para que nosotros podamos hacer algún cambio. Gracias, mi estimada Blanca, por acompañarme. Este programa también lo va a poder usted escuchar en Radio Isaías toda la semana próxima, en diferentes horarios. Y también probablemente lo tengamos en TV Isaías durante una semana. Entonces, ahí estamos. Y el día miércoles los esperamos en el programa a las 8:30 de la noche, en el programa Palabras de Vida, donde estarán como conductoras Regina, así es, nuestra hermana Regina, que se estrena prácticamente, y Blanca, la que ustedes están acá viendo en este momento, para un tema muy importante, muy interesante de crecimiento y edificación. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Hasta la próxima.